Universidad César Vallejo. Proyecto de emprendimiento de difusión cultural, asignatura Cátedra Vallejo, grupo número 4. Video documental sobre Georgette Marie Philippard Travers, golondrina de César Vallejo. Georgette Philippard, viuda de César Vallejo, escritor y poeta peruano. Ahora nos complace presentar relatos sobre la vida de nuestra querida Georgette Philippard. Georgette, bienvenida. Es un placer sostener estas líneas con usted. Muchas gracias, estimado. Para comprender mucho mejor su historia, me gustaría que iniciemos hablando un poco acerca de sus datos biográficos. Muy bien. Mis padres decidieron llamarme Georgette Marie Philippard. Nací el 7 de enero de 1908, en París, en que si Dios no estaba enfermo, por lo menos estaba de pésimo humor. Vaya, qué interesante. Georgette, coménteme, ¿cómo se llamaron tus padres y a qué se dedicaban? El nombre de mi padre es Alexandre Philippard. Él era un dibujante de profesión y mi madre, Marie Travers, una bella modelista de vestidos. Ella era la persona más discreta y modesta. Georgette, coméntenos cómo fueron sus primeros años de vida. Tuve muy mala salud. A los 6 años contraje tuberculosis en una pierna. Cuando tuve 11 años fui al colegio y como todas las colegiales soñaba con mi príncipe encantado. Yo era un tonel, era monstruosa y la mitad de los profesores me consideraban inteligente y la otra mitad me tenían por una retrasada mental. Yo dibujé el perfil de mi futuro príncipe encantado y ese príncipe tenía 35 años. Era sudamericano y poeta. Además, siempre he creído en los sueños y en la predestinación. Lo más sorprendente de todo era que el perfil que Georgette idealizaba era exactamente el de Vallejo. Vallejo y Georgette se interesaron por lo oculto y se consideraron como personas supersticiosas. Todo ello visto desde la perspectiva sugestiva de su personalidad. Georgette, ¿tiene alguna anécdota que contar? Sí, recuerdo que en 1924, por circunstancias banales, aquí sin importancia, una señora me dice la suerte, y lo esencial fue: Él proviene de lejos, ya cruzó los mares. Él es un hombre feo, pero luminoso. Usted será siempre en su mente la primavera. En ese momento, lo que no sabía Georgette era que César Vallejo ya había cruzado el Atlántico y vivía en París desde el 13 de julio de 1923. Muy bien, Georgette. Ya que conocimos un poco más de usted, ahora me gustaría saber un poco más sobre su conexión con César Vallejo. Cuénteme, ¿cómo lo conoció o cómo supo de él? Antes de conocerse, César Vallejo se trasladaba al Hotel Richelieu en la Rue Molière con Henri Meise, habitación la cual quedaba en el 4º piso justo enfrente del departamento que vivía Georgette y su madre ya anciana. Cuando lo vi por primera vez, yo tenía aproximadamente 18 años. Sabía que los sudamericanos hacían muchos gestos al hablar, y pues un día llegué a observar en la casa de enfrente de mi departamento a unas personas discutiendo. Lo primero que se me ocurrió ese momento fue comentarle a mi madre que los vecinos son sordomudos. Y a un tiempo después logré ver a una persona gesticular mucho, pero a la vez escuché su voz, por lo cual le dije a mi madre: «Mamá, el vecino de enfrente habla». ¡Qué interesante suceso! Ahora, ¿quisieras contarnos sobre la primera vez que habló con él? Por supuesto. Fue en el año 1927, en pleno invierno. Era aproximadamente las 7 de la tarde. Me encontraba por la calle Montpensier. Cerca de mí estaba Vallejo, quien quitándose el sombrero me saluda. Además, manifiesta el deseo de acompañarme los lunes y los miércoles y jueves. Propone esperarme en un café cerca de la avenida por donde vivía. Vallejo acostumbraba a traducirme poemas de los heraldos negros. Él hablaba mucho sobre su vida, sus proyectos y la ansiedad que tenía de emprender una gran obra. Vallejo abandonó el hotel en el que se encontraba para mudarse al Hotel Garibaldi. En 1928 regresa al Hotel Richelieu un mes después de la muerte de la madre de Georgette. Ese mismo año empezó la convivencia
y a la vez los problemas de pareja, según comenta Larrea. Georgette era una muchacha muy joven, bonita y sola que siempre vivió junto a su madre y además disponía de algunos recursos económicos. Georgette cayó en la vida de Vallejo como un milagro, ya que ella la ayudó no muy poco. Veo que César Vallejo tuvo mucho interés en usted. Me emociona escuchar lo que nos comenta. Continúe, por favor. Coméntenos ahora cómo era César y su convivencia con usted. Fuimos dos líneas paralelas. Nunca le comprendí completamente. Él era muy seco. Nunca hablábamos de felicidad, ni de paz, ni de nosotros mismos. Siempre de la miseria del mundo, de la revolución, jamás de temas personales. Estoy enterado que en mayo de 1930 viajaron a España. Cuéntanos sobre ello. Efectivamente, viajamos juntos a España para la segunda edición de su obra Trilce. Visitamos Madrid, Salamanca y San Sebastián. Meses después retornamos a nuestro país, ya que a él lo expulsaron de Francia por su ideología y actividades políticas. Georgette, ¿cuándo regresas a París? Cuando nos encontrábamos en Madrid, no podía acostumbrarme a la vida de ahí, así que tomé un préstamo de Gerardo Diego. El 22 de enero de 1932 regreso a París. César Vallejo, ¿se quedó en España o volvió a París? 3 semanas después regresó a París. Todo ese año fue crítico, ya que la pareja padecía de problemas económicos. En 1933 se ven forzados a mudarse al Hotel Garibaldi. Georgette, tengo entendido que ustedes convivían, pero ¿en qué momento se casaron? Sí, hasta ese momento éramos convivientes. Nos casamos el 11 de octubre de 1934. Contamos como testigos a Ismael González de la Serna y de su mujer Susanne Putois. Intervino como juez Jocelyn Robert, oficial de la Legión de Honor y adjunto al alcalde del Distrito 15 de París. Georgette, ¿quisieras comentarnos cómo y cuándo quedaste viuda? Por motivos económicos, yo ya no pude acompañarlo a sus viajes. En el año 1938, después de que César cayera enfermo, él muere. Después de un tiempo me percaté que César había escrito poemas hacia mí, como son: Dulzura por dulzura corazona, pal mi guitarra, ello es el lugar donde me pongo. Son poemas hermosos, pero jamás Vallejo dijo que eran para mí. Yo comprendía muy bien que no era nada ni nadie para él, que yo ya no existía para cuidarlo y nada más. Pero aún en sus últimos días él supo expresar que te he desconocido siempre. Tú has tenido razón en todo. Fueron palabras sorprendentes, pero ya era tarde. Yo ya lo había amado así. Para Georgette empezó la soledad. Después del entierro en el cementerio de Montrouge, va a la clínica Arango para recoger los manuscritos de su esposo. En 1939, con ayuda de Raúl Porras Barrenechea, logra sacar una primera edición de los hasta entonces desconocidos Poemas Humanos. Georgette, ¿qué nos puedes decir sobre el libro titulado Poemas Humanos? Tuve conocimiento que la imprenta francesa ignoraba algunos signos puntuativos de la lengua española, además de confundir los poemas en prosa con los poemas humanos como si fueran una sola obra. Georgette, ¿qué pasó antes de la invasión de los nazis hacia Francia? Me preocupé demasiado y cuidé de la quema de la prosa completa de César Vallejo. También tenía planeado trasladar sus restos a Perú, pero esto no fue posible ya que no conté con apoyo. En 1951, Georgette, deseosa de conocer el país donde nació César, viajó hacia Perú en el barco Reina del Pacífico. Acompañada de sus amigos Raúl Porras Barrenechea, Sebastián Salazar Bondy, Ricardo Rocarrey, Raúl de Ursúa y Juan Ríos, acompañado de su esposa. Georgette, tengo entendido que los amigos de César la decepcionaron.
Cuéntanos sobre este suceso. Claro, se habló de todo. Dijeron que Vallejo fue borracho, narcómano, sifilítico y muchas cosas más. Mi amado era un hombre serio, disciplinado, que no bebía y escribía mucho. Con decirte que si Vallejo bebía un vaso de vino, inmediatamente ya estaba mareado. La economía de Georgette fue precaria. No contaba con la economía suficiente para sobrevivir. Raúl Porras Barrenechea le consiguió una pensión mensual de 2.700 soles, aproximadamente, que le otorgaba del Ministerio de Educación peruano, la cual le fue suprimida en 1968. En 1970, luego de muchos trámites y papeleos, Georgette logra trasladar los restos de César Vallejo al cementerio Montparnasse. Georgette vivió modestamente en un piso de alquiler, rodeada de gatos, con los libros y papeles del poeta, y también con sus recuerdos. Asimismo, concedía entrevistas para desmentir las falsas interpretaciones de los periodistas. Georgette, usted escribía. Cuéntenos sobre sus obras. Claro que sí. Aunque no lo crean, logré escribir y publicar en 1964 mi único libro de poemas titulado Poemas bien modernos. Dentro de los muchos poemas que escribí para Vallejo, puedo declamar uno. Amigo mío, esposo mío, aquí está la primavera, ¿dónde están nuestros hijos? Tú y yo, que solo supimos hacerlo mal. Adiós, amor mío. Ya nunca más nos veremos en la aurora. Dentro de las satisfacciones de Georgette se encontraba la edición facsimilar de Moncloa en 1968, de la obra poética completa de César Vallejo, con un riguroso prólogo del profesor Américo Ferrari. También se le alega la autoría de los conocidos apuntes biográficos sobre César Vallejo, las cuales tuvieron presencia en el tomo tercero de las obras completas de Vallejo, estas publicadas en España. A la vez fue autora de Allá ellos, allá ellos, allá ellos, el cual fue publicado en Lima el año 1978. En 1979, Georgette sufre una parálisis, por lo cual fue ingresada en la clínica. Finalmente, muere el 5 de diciembre del 1984 a los 76 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio de la planicie del distrito de La Molina. César Vallejo sostuvo gran interés e influencia en su vida, marcada por la presencia de varias mujeres. Ese amor incondicional ha quedado plasmado en escritos por Georgette, demostrándonos una entrega absoluta hacia sus seres amados. El amor entre Georgette y Vallejo fue sublime y ello se ve reflejado en todas las hazañas que hizo Georgette después de la muerte de César Vallejo. Cuando ella llega a Perú, ahí empieza un calvario lleno de altibajos con el fin de hacer respetar la vida y las obras de César Vallejo, protegiendo de esa manera el legado de Vallejo, dándonos a conocer su historia y aportando mucho con su carácter para alimentar a esta leyenda, teniendo un carácter vehemente y temperamental, centrándose finalmente en dos objetivos: difundir el conocimiento real de la vida y legado que nos dejó el gran César Vallejo y cumplir con la voluntad del poeta, que era descansar en el cementerio de Montparnasse. Georgette Philippard es una gran mujer. Nos demuestra que a pesar de la muerte de su amado, nunca dejó de amarlo. En la actualidad, la muestra de amor incondicional que nos demostró Georgette Philippard hacia Vallejo ya no podemos encontrarlo, ya que en la población actual se basa en objetos materiales. Sin embargo, existen mujeres sacrificadas que a pesar de las injusticias y la discriminación luchan por su ser amado y lo impulsan para salir adelante.